Amen. Vamos a recibir a nuestro ministro, nuestro hermano Héctor Tagle. Paz de Cristo, hermanos. Praise the Lord. Le agradecemos al Señor por esta oportunidad de devocionar la palabra de Dios una vez más. Amén. Vamos a un verso muy conocido. We're going to a verse very well known. Es, yo creo, uno de los versos más conocidos de la palabra de It's Dios. one of the most well-known verses in the Bible. Al estar, ¿verdad?, en las alabanzas, It's in worship. Dios me impactó de hablar de este mensaje. God blessed me to speak about this. Y vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos en esta noche para la honra y gloria de Dios. Pero antes de todo, quiero, hermanos, que se unan conmigo Unite with me para orar por todas las iglesias en general, to pray for all the churches in general, para orar por la Asamblea, por la Iglesia de México, for the church in por la Mexico, Iglesia Pentecostal del nombre de Jesucristo, Amén. Churches, y todos aquellos que proclaman el nombre del Señor Jesús. and all of those that proclaim the name of Jesus. Creo que hay gran necesidad que oremos por las iglesias, hermanos. There's a great need in churches. Nosotros somos un pueblo unido por el nombre. We are people united by the name. Somos un pueblo que hemos sido incorporados por el Espíritu de Dios a un solo cuerpo. We have been blessed by the Spirit of God. Hemos sido incorporados a un solo cuerpo. We have come into one body. Y yo creo, hermanos, que And I las believe diferencias de las organizaciones, the differences in organizations, ¿verdad?, no nos deben de parar a nosotros it should not stop us de amarnos los unos a los otros to love one another, y de considerarnos los unos a los to otros consider one another, y de ver por los unos por los otros. ¿Amén? So, acompáñenme en esta oración en ese sentido, hermanos. Y ahorita vamos a leer a San Juan, capítulo 3, versículo The 16. Gospel of John. Say the verse again. Juan 3:16. John 3:16, famous. Amén. Mientras que los buscamos, hay que orar, hermanos. Bendito y santo Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por tu gran bondad y misericordia, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por cada organización del nombre, Padre, en cualquier lugar del mundo, Señor Jesús. Aquellas que conocemos como aquellas que no conocemos, Señor eterno. Que tú tengas piedad, Señor Jesús, de todos nuestros hermanos en todo lugar, Señor. Love you, Jesus. Ya sea que estén, Señor, en persecución, en dificultades, Señor, ¿verdad?, enfermedades, Padre, Hallelujah. en cualquier otra aflicción o problema que se presente a sus vidas, te pedimos, Señor, que tú las bendigas, Señor Jesús. Que tú bendigas a los líderes y les des discernimiento, sabiduría, Señor. Y que les des, Señor, aleluya, ese amor, Jesús, para que ellos puedan o podamos, Señor, ser líderes, Señor Jesucristo, con un corazón parecido, Señor, a ti, Padre. En Hallelujah. el poderoso nombre de Jesús, ahora unge mis labios, Señor, para vocear y predicar tu palabra con toda libertad, Señor. Y quita todo lo que impida, Señor, que yo pueda conectarme con tu espíritu en esta noche, Señor Jesús. Hallelujah. Sea tu espíritu, Señor, el que me dé las palabras, Señor. Te pido que tú reprendas, Señor, al enemigo y todas las obras de las tinieblas que se levanten. Que tú bendigas, que tú sanes, que tú edifiques y bendigas y prosperes a tu pueblo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amen. Vamos a leer el 16, We're going to read el 17, 16, 17, el 18, 19, 18, and 19. hasta el 21. ¿verdad? All the way to 21. Vamos a leer la palabra de Dios y decir la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, That he gave his only begotten Son. para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hallelujah.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tome sus asientos. You may be seated. Este es un versículo, ¿verdad?, que ha hecho eco a través de las generaciones en todas la atmósfera de la cristianidad. Es un versículo muy reconocido, ya sea por creyentes o no creyentes. Y nos habla de algo muy especial, muy peculiar. Y nos da a revelar la intensidad y la grandeza del amor de Dios. La expresión, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios, aleluya, expresa no cualquier amor superficial, un amor, ¿verdad?, de palabras, un amor sin importarle, ¿verdad?, el destino o el lugar donde aquel objeto de amor se encuentra. Mas dice la palabra de Dios que de tal manera Dios amó al mundo. Esto, hermanos y visitantes, está destinado para cada uno de nosotros. Esta palabra es para toda nación, para toda lengua y para todo hombre y para toda mujer. Ya que sabemos que nuestro Dios dijo que vino a salvar a todo el mundo. Cuando Él miró a la creación en un estado de necesidad, en un estado de condenación, en un estado de muerte, en un estado de dificultad, Él tomó la decisión, aleluya, de encarnarse y venir a este mundo en la persona de Jesucristo. Este amor de Dios excede todo conocimiento. Y este amor es el amor que debe de reinar en la iglesia de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Este amor es un amor que da, un amor dador, un amor en acción, un amor que se mueve para salvar aquello, aleluya, que se había perdido. Este es el amor que Dios desea, hermanos, que en nuestras iglesias del nombre de Jesucristo tengan los unos para los otros, no haciendo diferencias de organizaciones, de instituciones, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando uno se duele, todo el cuerpo se duele, hermanos, aleluya. Amén. Que cuando uno se encuentra en una falta, el que es espiritual lo levanta y no lo hunde, no lo mata, aleluya, sino que le da la mano para levantarlo, aleluya. Este es el amor de Dios. Él miró nuestra condición, aleluya. Él miró nuestro dolor, aleluya. Él miró nuestro destino, nuestro fin. Oh, pero miró algo más poderoso y dijo: cuando yo vaya, yo los voy a redimir y entregaré a mi Hijo amado, me entregaré en esa cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Aleluya. Este es el amor que cuenta. Dice la palabra de Dios, y nosotros hacemos muchas cosas en lo que concierne el Evangelio.
Si nosotros hablamos lenguas humanas y angelicales, speak tongues of angels, si nosotros damos nuestro cuerpo para ser quemado, give our body to be burned. si nosotros, hermanos, tenemos la fe que mueve montañas, We have the faith that moves mountains. pero si este amor que es importante, que se imparte por el Espíritu Santo, This love no es el motivo ni el motor por el cual mueven nuestras obras, because of the works. no es el motivo ni el motor que mueve nuestras obras, aleluya. What moves our Si este no es nuestro fundamento, nuestras predicaciones, nuestras acciones, nuestros ministerios, nuestras ayudas, nuestros títulos, nuestras organizaciones, nada valen si no se hacen bajo el amor de sacrificio que Dios entregó en la cruz del Calvario. Porque esto es lo que cuenta, hermanos, en el Evangelio, es el amor de Cristo Jesús. gospel speaks of love. Amén. Así es. De tal manera Dios nos ha amado. God so loved the world. Aleluya. Esto, hermanos, This, my brethren, déjame decirle let me tell you, que va a concluir o va a terminar con las indiferencias de las iglesias, it's going to finish with the differences of the churches, con los pleitos entre los hermanos, fighting in the brethren, con las envidias, with the jealousies and ¿verdad? Todo aquello que no proviene del Espíritu de Dios. those things that do not come from the Holy Spirit. Cuando nosotros verdaderamente podemos entender la multitud de la grandeza del amor de Dios, We can understand the greatest thing of love. cuando nosotros hemos llegado a ese nivel espiritual, We come to that level of spiritual. nuestra vista comienza a ser transformada. Our sight will be transformed. Nuestra vista mira diferente, We'll see differently. porque ya no mira con los ojos del hombre, No longer see sino mira, aleluya, bajo la voluntad y los ojos de Dios. through the eyes of God. De tal manera Dios amó al God mundo. so loved the world. Amén. Dice que Él no vino a condenar al mundo, The Bible says he didn't come to condemn the world, sino a salvar aquello que se había perdido. to save that Amen. which was lost, Aquello que no tenía solución. that which didn't have solution. Para usted, para mi hermano y hermana, My sister, aquello que se llama pecado. that which is named sin. No había solución en cómo nosotros pudiéramos vencerlo. How could we overcome that? No había un modo que nosotros pudiéramos sobrepasarlo. Oh, pero vino el Creador y se vistió de carne y se entregó en ese madero, aleluya, para que comprase, aleluya, aquello que se había perdido. Dice el Señor que así como Cristo nos ha perdonado, The Bible says that Christ has forgiven us. debemos de perdonarnos los unos a los We otros. should forgive one another. Es que es en el vínculo del amor This is the point of love, donde todas las cosas se encierran. where everything encloses, Es donde baja la unidad del Espíritu. with the unity of the Spirit. Cuando el pueblo puede entrar a ese nivel, Where the people of God can come to that level, que pueden perdonar they can forgive a sus adversarios. to your adversaries. Él vino a salvar al mundo. He came to save the world. Su propósito de él no era condenar, His purpose was not to condemn, sino entregarse en una cruz, to give himself at the cross, a tomar un lugar que no le pertenecía. a place that wasn't for him. Dice la palabra que aquel que era sin pecado se hizo pecado por nosotros. So without sin, Que aun siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros para salvarnos. he died for each and every one of us. Pero también la palabra de Dios, queridos hermanos, And also the word says, da una advertencia. it gives a warning. Aunque Él no vino a condenar,
sino a salvar, Amén. para que todo aquel que creyere en su nombre sea salvo. Él también dio una advertencia a la humanidad. Amén. Y quiero regresarme antes de entrar a ese punto, al punto del nombre. Hay muchas iglesias que nos llaman en un modo de difamarnos Jesús solo. Y nos llaman que somos un pueblo hereje. Y se jactan estas personas. Pero yo creo que ellos no han entendido lo que está escrito aquí. Porque a mí la palabra de Dios me dice que Él ha venido a salvar Amén. Amén. al mundo a través del nombre de Jesucristo. Amén. No hay otro nombre, dice la palabra de Dios, bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Amén. Todo lo que encierra la iglesia y nuestras vidas personales como hijos de Dios, dice que se tienen que hacer bajo la autoridad y el poder del nombre de Jesucristo. Y si ellos no quieren retener esta verdad, aquí hay un pueblo que retiene el nombre de Jesucristo. Aquí hay un pueblo que ama el nombre de Jesucristo. Y todo lo que hacemos y todo lo que vivimos está bajo esa autoridad poderosa del nombre de Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Amén. Porque es lo que debemos de creer, hermanos. Estos hombres creen, ¿verdad? Concilios que se hicieron muchos más años después, que las escrituras fueron completas. Y sacaron sus doctrinas. Pero dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de pensar más de lo que está escrito. No debemos de irnos más de los linderos establecidos por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que el nombre de Jesucristo se tiene que nombrar en el bautismo, es lo que vamos a hacer. Y si dice la palabra de Dios que el nombre de Jesucristo es para la sanidad, cuando oremos con los enfermos, vamos a orar en la autoridad del nombre de Jesucristo. Si es para sacar demonios en el nombre de Jesucristo, todo se debe de hacer en el nombre. Dice que los que fueron condenados fue porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la condenación. También dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado, hermanos, el privilegio de ser hijos de Dios. Cuando le recibimos, esto es el creer en el nombre de Jesucristo. Así lo dice la palabra de Dios. Lo une, hermanos. Y si no me creen, lo vamos a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el recibir al Señor Jesucristo tiene conexión con creer en el nombre de Jesucristo. Es decir, yo no puedo recibir al Señor si yo no recibo el nombre de Jesucristo. Por eso lo hacemos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Porque cuando recibimos el nombre, aleluya, nos unimos a la salvación y al Dios eterno de gloria, aleluya. Es entonces, dice, cuando nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces miramos, queridos hermanos, a través de la palabra de Dios,
que el amor de Dios es inmenso, that the love of God is great. que es tan inmenso que ni usted ni yo lo podemos entender ni comprender. You can't understand it. Como un Dios santo, How a holy God. un Dios que no tiene contacto con el mal y el pecado, God that has no control. caminó entre pecadores He finished in between. y tomó nuestros pecados He took our sins por amor a cada uno de for the nosotros. love of each and every one of us. Hallelujah. ¿Usted lo puede entender? Can you understand? Tan grande amor, el amor de nuestro Señor Jesucristo. The great love of our Lord and Savior. Pero la advertencia está vigente todavía, hermanos. Dice, el que en él cree no es condenado, He said, he that believeth is not condemned, pero el que no cree but he that doesn't believe, ya ha sido condenado, he is condemned. porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. In the name of the living God. Entonces todos estos hombres que se jactan So these están en peligro de perdición, porque no han creído en su totalidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Mas aquí hay una iglesia apostólica del nombre que cree que el nombre de Jesucristo, aleluya, es el todo para nosotros, porque en Cristo estamos completos, aleluya. En Cristo a nosotros no nos falta nada, hermanos. Él es la plenitud de la deidad. of the deity. Él es la plenitud de la divinidad. He is the fullness. Si quiere ver a Dios, tiene que ver a Cristo. If you want to see God, you got to see through Christ. En la antigüedad, hermanos, el nombre no era como hoy en estos días. In old times, the name. Ahora escogemos los nombres por gustos, Now we choose names by choice porque se oye bonito. because it sounds good. Pero en lo que se habla de la Biblia, hermanos, But when it talks about the Bible, tenían un significado que tenía que ver con la identidad de la persona, it has a el propósito o el carácter. identity of a person or character. El nombre de Jesús quiere decir The name of Jesus means el Señor salva the Lord saves, o el Señor es salvación. or the Lord is the Savior, salvation. Yahvé salva, Yahvé nuestra salvación. Amen. Lord saves. Allí, hermanos, en ese nombre se encierra todo lo que el hombre necesita. And that name, everything is enclosed. Antes se presentaba como el Shaddai, Before it was El Shaddai, Jehová Jireh, Jehovah, Jehová Nisi, Jehová Shalom, conforme a la necesidad de la persona por la cual él estaba, ¿verdad?, obrando. the way he was. Pero aquí en el nombre de Jesucristo, todos esos nombres se encierran. Ahí está la plenitud de Dios. Amen. Por eso el que no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios no puede ser salvo. You don't have that No hay otro nombre, dice, bajo el cielo de los hombres. No other name. No puede ser salvo. You can't be saved with that name. Y esa dice la condenación, This is the condemnation. que la luz vino al mundo The light came into y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, love darkness more than porque sus obras eran malas. because their works were not good. El amor de Dios The love of God está aquí, hermanos. is here. Visitantes, hermanas. Amen. Yes. El amor de Dios se mueve todavía It moved en este lugar. in this place. Así es. Pero en nosotros está el recibir ese amor, ¿o no? Cuando nosotros recibimos el amor, When we receive the love, no simplemente significa not just el confesar, ¿verdad?, que Jesús es el Salvador, confess that Jesus is Savior, sino más bien que Jesús es nuestro Señor. Jesus is our Lord. Y entendemos, hermanos, que nuestra vida And we understand y nuestra voluntad our will
está bajo ese señorío y esa autoridad. Cuando nosotros venimos al Señor, debemos entregarle todo. Dice que estos hombres miraron la luz, pero amaron más las tinieblas. Amaron más en la condición que se encontraban. Yo en mi vida personal tengo que hacer una decisión. ¿A quién voy a servir? Si me voy a despojar de todas estas cosas que me detienen, si me voy a despojar de las tinieblas, o las voy a amar. Pero déjeme decirle, si usted decide amar las tinieblas, no hay otro sacrificio, no hay otro salvador, no hay otro poder que lo pueda librar, sino solamente el nombre de Jesucristo. El entregar su vida y odiar las obras antiguas de su vida y amar la luz del Evangelio que está iluminando esta noche su corazón, si usted lo permite. Entonces tiene que tomar una decisión. Porque aquí dice la palabra de Dios que todo el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué es que aborrecemos a veces la luz? Cuando somos malos o estamos en ese estado de maldad. Porque dice la palabra de Dios que no queremos que nuestras obras se manifiesten. No queremos ser corregidos. No queremos ser transformados. No queremos cambiar. Queremos seguir en el mismo ritmo, en los mismos hábitos, en las mismas tradiciones, en las mismas ideologías que tenemos. Y decimos, bueno, es que si yo le sirvo al Señor, voy a tener que dejar esto, voy a tener que dejar aquello, pero se les olvida toda la gloria venidera que va a venir cuando el Señor se manifieste en aquel día, de aquella promesa que el Señor nos ha dado. Por esta razón, nos detenemos y no tendremos excusa delante de Dios. Pero aquí está el Señor, llamando a su puerta. Está llamando para que nosotros recapacitemos y podamos amar a la luz. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y ese amor, como yo decía anteriormente, es tan grande, tan sublime, que nosotros seríamos unos ingratos si no recibiéramos el amor de Dios. Si usted, querido amigo, querido hermano, estuviera entregando todo su esfuerzo, toda su energía, todo su amor hacia sus hijos, y los hijos no le respondieran a usted, obviamente los hijos no recibirían más bendiciones de usted. Y así es igualmente si nosotros
no aceptamos este evangelio de salvación, we don't accept this, lo que nos espera what's waiting for us. es un lago de fuego, Lake of fire. un lago en el cual no ha de fin, What's that from you? un lago, ¿verdad?, que arde, dice la palabra de Dios, por la eternidad. For eternity. Pero hoy, dice la palabra de Dios, es el día aceptable. Today, the Bible says, Hoy es el día de salvación, Amén. Amén. Gloria a Dios. porque de tal manera Dios amó al mundo. Amén. Gloria a Dios. De tal manera, aleluya. De tal manera, hermanos, el Señor nos ha amado. the Lord has loved us. Se pueden poner de pie en el nombre poderoso de Jesús, que vamos casi a terminar. We'll be finishing in a minute. Es que nosotros no podemos recibir algo, hermanos, que no queramos recibir. ¿Sí me entienden? Hallelujah. Tenemos que querer ser salvos para ser salvos. ¿Cuántos de aquí nos visitan o no están bautizados en el nombre de Jesucristo? How many of you here are not baptized in the name of Jesus? Me gustaría que pasaran aquí para orar por I would ustedes. like for you to come so we can pray for you. No hay otro nombre. There is no other name. Dios te ama, sí. God loves you. Dios murió en la cruz del Calvario por nosotros, sí. God only Calvary for us. Pero ahora está en nosotros Now it's up to us. recibir el amor de Cristo. Receive the love of God. ¿Cuántos quieren pasar aquí? How many of you would like to come up? Vamos a orar solamente por usted. We're just going to pray for you. Aleluya. Hallelujah. Gloria al Señor. Glory to Aleluya. God. Solamente una persona está lista para comenzar a dar su camino. Amen. Aleluya. Amen. All right. Here we go. Este amor, queridos hermanos, es un amor que nosotros debemos de manifestar en nuestras vidas también. Porque de tal manera Dios amó al mundo For God so loved the world que ha dado su Hijo unigénito, that He gave His only begotten Son. para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.